pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Atributos de Dios. Y amén. Pueden tomar asiento, mi querido hermano. En las semanas pasadas hemos estado viendo algunos de los atributos de Dios. Vimos la soledad de Dios, es decir, Dios está completo en sí mismo, no necesita nada más, pero aún así decidió crear. Vimos el atributo de que Dios es espíritu y opera en una dimensión muy diferente a la nuestra. Vimos el atributo de su eternidad. Dios es eterno, siempre ha estado, siempre va a estar. Vimos el atributo de su inmutabilidad. Es más que me gusta porque Dios no cambia, no es como usted, como yo. ¿Sí? ¿Sí? Porque usted y yo nos levantamos todos los días, pero no nos levantamos todos los días igual. Hay días que amanecemos un poquito diferente y un día queremos chocolate y el otro día queremos vainilla. Somos cambiantes, mi querido hermano, pero Dios no es así. Dios es inmutable. El quinto atributo, vimos que Dios es un Dios infinito. Es decir, es una fuente inagotable de todo lo que yo necesite, de su palabra, de amor, de esperanza, de consuelo. De hecho, Él dice que Él provoca en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna. Él es infinito, es profundo, tan infinito y tan profundo que se nos escapa de la comprensión. Número 6, el atributo número 6 que hemos visto es la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede, no hay nada, ¿verdad?, que lo pueda retener. Dios es todo poderoso en todo tiempo, ¿ok? Y aunque nosotros no veamos que Él está haciendo algo, no significa que no lo sea. Y hoy entramos, en el séptimo atributo de Dios, y es que Dios es omnipresente, ¿ok? Esto es un concepto que se ve a través de la Biblia, que está implícito, a pesar que no encontramos la palabra omnipresente o la palabra omnipresencia en la Biblia. Hay cosas que son implícitas, es decir, que las acciones que están sucediendo te dan, ¿verdad?, a entender lo que quiere decir. Es algo que está implícito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y cuando nos referimos que Dios es omnipresente, estamos indicando que Dios está, como dije, en todo lugar, en todo momento, pero también en todo su ser. Y el salmista lo expresa de la siguiente manera. Si me acompaña un momento, Salmo 139, versículos 7 al 8. El salmista se hace una pregunta. ¿Ok? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Lo otro que dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Quien escribe esto es una persona que está acostumbrado a ser una persona grande, con poder. Mas, sin embargo, reconoce que ni tan siquiera un rey o una persona tan importante, con todo lo que tiene, puede estar en todas partes, en todo lugar. Es imposible, ¿sí? Habemos personas que ocupamos mucho espacio, pero eso no quiere decir que estamos presentes en todo lugar. ¿Ok? Pero Dios está presente en todo lugar, en todo momento, aunque usted y yo no lo veamos. ¿Ok? Ahora, quien escribe esto dice, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde? Mire lo que sigue diciendo. Si subiera a los cielos, ¿qué dice? Y si en el Seol hiciere mi estrado, no importa. No importa a dónde me vaya, allí tú estás. Y si vemos la historia de Jonás, ¿cuántos conocen la historia de Jonás? Yo cuando era chico me la enseñaron a través de un cántico. Vamos a ver cuántos están aquí que pasan de 21 años.
Jonás no le hizo caso. Paren que voy por 1500 años ya. ¿Ok? Y en la historia de Jonás, a pesar que parecía que Dios a lo mejor no estaba presente, Dios estaba presente en todo momento. Y se le encomienda un trabajo a Jonás, una misión de parte de Dios. Le dice, ve a Nínive y predica. Y Jonás dijo, esa gente nos persigue, son unos desgraciados. Sí, como decía aquella señora de la televisión, que pase, ¿verdad? Y dijo, yo no voy para allá. Se subió a una barca y se fue al otro lado. Pero allí estaba Dios. Jonás pensaba que podía esconderse o en todo caso huir de Dios. Y cuando se levanta aquella tormenta en el mar y buscaron a alguien que fuera culpable porque querían tirar las cosas, y Jonás dijo, no, tírenme a mí. Es decir, pensó que aún suicidándose se libraría de la presencia de Dios. Tírenme a mí al mar, que me coman los animales, que me ahogue, pero yo no voy para predicarle a esa gente. Por lo que dijo Jonás. Pero allí estaba Dios con él, porque él está en todo lugar. Y tenía un pez bien preparadito Dios. ¿Sí? Y Jonás cae en el agua como boya. O sea, me estoy poniendo yo. Pero cae en el agua y sorpresa, papito. Y dentro del pez, allí estaba Dios trabajando en la vida de Jonás. Mi querido hermano, hay veces que la vida nos va a presentar pruebas difíciles y muchos de nosotros huimos de Dios y nos traga la circunstancia. Pero déjame decirle, mi querido hermano, si usted es un hijo de Dios, en medio de la tribulación, de la prueba, en medio del estómago del problema, allí estará Dios contigo trabajando en tu corazón. Y ahí estaba Jonás metido adentro. Y de momento, cuando se dio cuenta que Dios lo que se había propuesto lo iba a hacer, entonces dijo, yo voy. ¡Pum! Vomitado el hombre. ¿Usted se puede imaginar? Dice que el pez lo suelta en una orilla. Allí estaba Dios con él. Y entró a Nínive y tuvo que predicar. Y allí estaba la presencia de Dios con él. Y el pueblo, por supuesto, se arrepintió. Y eso era lo que no quería él. Y cuando termina se sale y de afuera se sienta en un lugar y comienza a protestar. Y allí estaba Dios con él, aún en su protesta. Porque ¿con quién estaba hablando él? Y es que a veces pensamos que Dios se va a ir. Dios no se va a ir, no es como usted ni como yo. Él no cambia. Cuando Él ha prometido estar con nosotros, va a estar con nosotros, aunque nosotros seamos rebeldes muchas veces. Ahí va a estar. Y quizás podamos decir, ¿y qué con José? ¿Estaría Dios y su presencia con José cuando los hermanos lo traicionaron? Y lo tiraron a un pozo, a una cisterna. Y no era como en los tiempos de nosotros, ¿te acuerdas? Yo no sé si tú ibas al río, pero yo iba al río. Que uno miraba, bueno, por lo menos hay agua y no se lanzaba. ¡Pum! A ver cuán profundo era. No. Esta cisterna estaba vacía. Y cayó como saco de papa. ¡Pum! En el fondo. Como un costal. Y escuchaba a sus hermanos, lo vamos a matar. Aún en ese lugar estaba la presencia de Dios con José. Después lo sacan y lo venden a una gente que vendía esclavos. Se lo venden a ellos como mercancía barata. ¿Se puede imaginar? Tus propios hermanos. Y ahí se lo llevaron. Y Dios iba con él. Y llegó allá y lo vendieron a un oficial y se lo llevan como esclavo a la casa del oficial. Pero como Dios estaba con él, había prosperado. Y usted sabe la historia. ¿Sí? Vino doña Pancha y le puso los ojos al muchacho. Y él no quiso porque era un hombre que temía a Dios. Porque a pesar de lo que había pasado, él seguía entendiendo que Dios era bueno. Y lo acusan falsamente y cae en la cárcel. Y allí estaba la presencia de Dios con él. Y allí en la cárcel fue olvidado. Y un día, cuando llegó el día del Señor, cuando llegó el día que le tocaba a él, entonces Dios lo saca de aquel lugar. Mi querido hermano, hay veces que vamos a pasar una y otra, pero aún así Dios está con nosotros. Su presencia
está en todo lugar, en todo momento, a través de cualquier circunstancia de nuestra vida. Y parece que no, pero lo que no entendemos es que mientras más oscuro se ponga la noche, más cerca está el amanecer. Y cuando más duro parecía la vida de José, Dios manifestó su presencia. Mira, papá, prepárate, que el faraón te mandó a llamar. Y a veces que no entendemos los procesos de la vida. Y la pregunta obligada es, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Dónde estás tú, Señor, que no te veo? Estoy presente en tu vida. ¿Y por qué no quitas esto de mí? Si estás tan presente, si estás conmigo, si me estás acompañando, ¿por qué no me sacas de aquí? José se pudo haber preguntado, Señor, si yo te he servido, ¿por qué no me sacas de este pozo? Ah, sí, te voy a sacar como esclavo. Cuidado, ¿dónde pide que lo saquen? Mejor quédese tranquilo. Señor, sácame de esta esclavitud para la cárcel. ¿Cómo? Y cuando él pensó que lo iban a sacar, se olvidaron de él. 2 años más. Pero eso no significa que Dios no estaba con él. Dios es un Dios omnipresente. En los tiempos de Jeremías también había falsos profetas como los hay hoy día, ¿sí? Que hablaban al pueblo en nombre de Dios y pensaban que Dios no sabía estas cosas. Pensaban que se podían esconder y que podían engañar, como hoy día dice mucha gente. Ay, Dios me dice que te va a dar un negocio. Mentira. Al final del servicio le van a pedir mucho dinero. Va a recoger una ofrendita especial después que hayan recogido la regular, ¿no? Porque el profeta está hablando supuestamente en nombre de Dios. Y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y muchas de las cosas que dicen que Dios me dijo contradicen lo que establece toda la palabra de Dios. Y estos profetas del tiempo de Jeremías pensaban que Dios no estaba presente y que no estaba viendo esto. Déjame decirle lo que les registra Jeremías. Dice Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mire, mi querido hermano, mucha gente sigue hablando en nombre de Dios, pero Dios está presente. Ahora mismo yo estoy hablando de parte y delante de Dios. Por eso es el temor que cuando uno se para aquí, más que nervios, es temor de Dios. El que cuando yo diga algo tiene que ser de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Porque hay tanta gente que se para en los púlpitos a hablar en el nombre de Dios como que si Dios no lo estuviera viendo, como que si Dios no supiera que Él nunca te dijo nada. Y abren su boca y Dios me dijo, y Dios me dijo, y yo estoy viendo, y yo veo esto, y yo veo lo otro. No están viendo nada. Lo que están viendo son sus bolsillos llenos de dinero, a ver cómo engañan y manipulan las masas. Pero Dios está viendo estas cosas, mi querido hermano. Y nunca tendrá por inocente al culpable. Dios está presente, mi querido hermano, en este lugar. Pero también está presente cuando nos metemos al baño y estamos viendo cosas que no debemos en el celular. Ahí está presente Dios. Sí, alaba. Dilo con más fuerza. Y está presente cuando levantas el teléfono y estás hablando de otra persona por su espalda. También está presente. Y está presente cuando tú miras para todos lados y piensas que nadie te está viendo y te llevaste eso de tu trabajo que no te pertenece. Y tengo más en el baúl, lo que pasa es que no las voy a sacar todas. Dios está presente. En todo lugar, en todo tiempo. Y a veces pensamos, es que me puedo salir con esta. Sí, para la gente sí, pero para Dios no. Dios conoce exactamente todo lo que está pasando en nuestra vida. Seas o no seas hijo de Dios. Eso no cambia la omnipresencia de Dios.
Él sabe muy bien lo que nos tramamos. Él sabe muy bien con la intención que saludamos a algunas personas. Él conoce todo nuestro ser. Él está presente en todo lugar. Está presente en las conversaciones aquí, en las conversaciones afuera. Está presente ahí donde estás alabándole. Ahorita que estamos alabando al Señor, ¿verdad? Con los cánticos hermosos que acaban de cantar. ¿Sí? Sentado en su trono rodeado, ¿verdad? Qué bonita esa canción. A la diestra del Padre, cuando sale por ahí. Yo te dije a ti en casa que me... Dale, 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 dale. Dios está presente. Que no se nos olvide que si usted es un hijo de Dios, y aunque no sea hijo de Dios, Dios conoce todas nuestras acciones. En aquel tiempo de Jeremías, elaborar el nombre de Dios era tan peligroso que si no se cumplía, podían pasar dos cosas. O Dios se abría la tierra y te tragaba, o se tenía que apedrear al falso profeta. Si en estos tiempos, gracias a Dios que estamos bajo la gracia, mi hermano. Porque si en estos tiempos tuviéramos que apedrear a los profetas que hablan en nombre de Dios, nos faltarían piedras. Ellos pensaban que se estaban escondiendo de Dios, pero es imposible. Toda nuestra vida está manifiesta. La Biblia dice que somos como libros abiertos, como una carta abierta. El espacio no limita a Dios, Él no tiene fronteras, no tiene barreras como usted y como yo. Por ejemplo, si yo trato de estar aquí en otro lugar es imposible. Es más, aunque ponga Zoom o ponga FaceTime, no puedo estar en dos lugares a la misma vez. En Puerto Rico decimos, si tratas de asar dos lechones, uno se te quema. Pero Dios puede hacer 500 y ninguno se le va a quemar. Dios no es limitado. Ahora, a pesar de eso, hay manifestación de su presencia. ¿Ok? Le voy a contar una anécdota, la conté en el primer servicio. Cuando yo tenía las nenas en la casa, mis hijas, papá estaba presente, pero no siempre se manifestaba. Y teníamos una broma entre una de mis hijas y yo que nos pasábamos asustándonos. Y un día yo me escondí en el laundry de la casa y ella tenía que pasar por el laundry y al final del pasillo estaba el baño. Entonces el laundry quedaba entre el baño y el cuarto de ellas. Era un pasillo en forma de L. Y yo me metí al laundry y la puerta del laundry tenía de esas tablitas que son como una ventanita que usted puede ver hacia afuera. ¿Sí? Y papá estaba metido en el laundry, pero no se había manifestado. Y dejé la puerta entreabierta, así como así más o menos, la luz apagada, y la estaba escuchando que ella venía. Y cuando ella venía, lo único que le hice fue, mi hermano, la cara de terror. Y después cuando me hizo así, que hasta levantó hasta la pierna y dijo, no me asusté. Y yo muerto de la risa porque lo había visto. Siempre estuve allí. Estaba viendo. Ella pudo haber pasado y eso no cambió que yo no estuviera allí ni que no la estaba viendo. Simplemente que manifesté mi presencia. Y hay veces, mi querido hermano, que Dios se deja sentir. Él siempre está, pero hay veces que se deja sentir. ¿Ok? Ahora, en la Biblia se registra que la presencia de Dios se manifiesta de diferentes maneras en diferentes lugares. Por ejemplo, dice que el cielo es el trono de su presencia. ¿Ok? En Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y también el lugar de su habitación lo registra en 1 Timoteo 6:16. Dice, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, hay una parte y una presencia de Dios que se manifiesta de una forma en la cual usted y yo no podemos entrar. Si entraríamos o se nos permitiría verlo como estamos ahora mismo, sería una muerte inmediata para nosotros. Pero eso no cambia la presencia de Dios en nuestra vida. En el caso de Moisés, cuando Moisés estuvo en el monte, y yo le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Ay, papito mío, si te dejo ver mi gloria te tengo que llevar conmigo. Pero vamos a hacer una cosa, mijo.
En la roca hay un hueco, métete ahí. Y yo voy a pasar y te voy a dejar ver el reflejo de mis espaldas. Y cuando bajó Moisés del monte, su cara brillaba tanto que los israelitas le dijeron, no nos mires, no te podemos mirar, ponte un velo. Cuando Dios se manifiesta, mi querido hermano, la evidencia es, mi querido hermano, palpable. Pero aunque no se manifieste, Él sigue estando presente. Él había estado presente con Moisés, había estado hablando con él. Simplemente que no había manifestado parte de su gloria. Pero cuando lo hizo, fue imposible para Moisés quitarse esa marca. Segundo, su presencia también se manifestó en el tabernáculo. El tabernáculo, por si no lo saben, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se comienza a establecer lo que era sombra de lo que habría de venir en Cristo. Comenzó con la última plaga en Egipto, que tuvieron que poner sangre sobre los linternos. Usted conoce la historia, ¿no? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos vieron esa película? Usted tiene más de 25 años. Sí se acuerdan, los 10 mandamientos. Yo digo, eso es del 1956, creo que es esa película. Así que los que lo vieron se chotearon, decimos allá. O sea, se delataron. Pero en esa película, si lo vieron, está mucho, cada plaga, ¿verdad? Fue bien elaborada y precisamente la última plaga donde se tiene que matar un cordero, poner la sangre, eso representaba el sacrificio de Cristo. Y de ahí en adelante comienzan a pasar una serie de cosas, incluyendo el tabernáculo, que no era otra cosa que un templo rodante, eso es el tabernáculo. Pero cuando lo establecen, Dios decide manifestarse para que el pueblo se dé cuenta que Él está allí con ellos. Entonces, dice Éxodo capítulo 40, 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Ok? La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Luego dice también en Deuteronomio 31, 15, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Ahí están las manifestaciones de su presencia, pero Dios estaba con su pueblo antes de manifestarse. ¿Ok? Por ejemplo, antes de que el pueblo saliera, Dios se había manifestado en todas las plagas. Anterior a eso se había manifestado a Moisés en el monte. Y también se manifestó cuando le habló a Aarón su hermano. Y anterior a eso se había manifestado en la vida de Jacob, que se le cambió el nombre a Israel. Y antes de eso se había manifestado en la vida de José. Y antes de eso se había manifestado en la vida de Isaac, de Abraham. Pero ahora lo estaba haciendo como señal que donde se estableciera su tabernáculo, allí Él iba a estar en medio de su pueblo. Eso es lo que quería decir esto. Hay otra manifestación cuando finalmente se acaba el templo. El templo, acuérdense que esto era temporero en lo que caminaban por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Y allí entonces llega el día donde se construye por fin un templo permanente. Y cuando se hace esto, el rey Salomón, que fue el primero que hace un templo, dice lo siguiente. Se hace una pregunta. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, eso está en 1 Reyes 8:27. Dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Se hizo, ¿será verdad que Dios se manifieste en este lugar? Pues si es el rey del universo, ¿cómo puede estar su presencia solamente contenida en un edificio? Y no era que iba a estar contenida, era que simplemente se iba a manifestar ahí. ¿Sí? Y hay veces que pensamos que Dios se manifiesta solamente en una área de nuestra vida. Déjeme decirle que no. Dios se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, pero no de la misma forma y de la misma manera. En Egipto se manifestó por plagas, en el tabernáculo por nube. ¿Ok? En la vida de Abraham fue con una voz, en la vida de Moisés con una zarza ardiendo. Pero de que se va a manifestar, se va a manifestar. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al 15, si lo tienes ahí listo.
Segunda de Crónicas 5:11, del 11 al 15. ¿Tú tienes, Normita? ¿O no? Muy bien. Mira lo que sucede aquí. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, ahí tienen nombre para sus nietos o sus hijos, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, dice, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová. Hubo una manifestación. Y en el versículo 14, mire lo que sucede. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová se había llenado la casa de Dios. Es que cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, no hay espacio para el sacerdote, no hay espacio para mí, es todo Dios. Cuando Dios se ha manifestado en esta iglesia, Juan, el pastor Juan, no es él que está haciendo las cosas. El pastor Juan se ha tenido que echar a un lado y dejar que sea Dios el que esté trabajando. Mucha gente pregunta, ¿y cuál es el crecimiento? ¿Por qué ha crecido la iglesia? Definitivamente no es por Juan, sino porque Dios ha manifestado su poder, Dios ha manifestado su gloria en este lugar, y yo me he tenido que menguar y decirle, Señor, eres tú, yo me salgo para que tú sigas obrando, Señor. Cuando Dios se manifiesta, mi querido hermano, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, no hay espacio para nuestro yo. No importa la función que estemos haciendo, Dios llena todo con su presencia. Llena tus necesidades, llena tus alegrías, tus penas, tus pesares. Ahora, ahí mismo, más adelante, volvió a suceder lo mismo en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Si lo tiene ahí mi hermana Normita. Aquí vemos la presencia de Dios especialmente manifestada en el templo. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó, ¿qué? La casa. ¿Y qué sucedió? Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, mi querido hermano, cuando Dios decide hacerse sentir, las cosas son muy diferentes. ¿Sabes que Dios se quiere hacer sentir en medio de tu tribulación también? ¿Cuántos han pasado tribulaciones? ¿Cuántos están pasando pruebas ahora mismo? Y muchas, ¿verdad que sí? Pero eso no significa que Dios no está presente en tu vida. Eso no significa que Dios no está presente. Lo que pasa es que nosotros queremos que se manifieste todo el tiempo, y no todo el tiempo se va a manifestar. Hay momentos donde Él no va a manifestar su presencia, pero aún así está contigo. Aún así, Él está ahí. Dios estaba cuando murió Juan el Bautista. Estaba con Él. Y es duro cuando uno piensa en esas cosas. Por si estaba ahí, porque no hizo nada. Es que la presencia de Dios no está sujeta a la voluntad de nosotros, sino al propósito de Él también. ¿Sí? Y por supuesto, cuando vemos todo esto era simplemente simbolismo de que Dios iba a tener su presencia en cada creyente. Mi querido hermano, por medio de Cristo, nosotros nos hemos convertido en el templo de su Santo Espíritu. Esto que usted ve aquí, esto es un edificio. La gente dice, voy para la iglesia. No, si usted creyó en Cristo, usted es parte de la iglesia. La iglesia se va a reunir. Pero esto es un edificio. Estos son paredes. Está santificado porque lo hemos separado para reunirnos y glorificar a Dios y alabar y entrenarnos y predicar su palabra.
Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Su presencia, su omnipresencia no solamente está en el mundo operando en el universo, sino que también su omnipresencia está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y nosotros hoy nosotros somos ese templo que hablaba el Antiguo Testamento. En nosotros es que la presencia de Dios se ha de manifestar y a través de nosotros. Escuche bien. Juan 14:23 dice: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, Dios se ha manifestado de una forma muy diferente en cada uno de nosotros, pero eso no cambia que en todos está presente. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han puesto su fe en Cristo como Salvador? La palabra dice que usted se ha convertido en un recipiente del Espíritu Santo. ¿Alguna vez usted está orando? Bueno, los que oran, ¿no? Y de momento, en medio de la oración, no puede ya orar más porque es abrumado por la presencia de Dios. Y se quebranta. Y usted se derrama delante de Dios. Y a veces no entiende ni por qué está pasando eso. Y te hace un autoanálisis, pero si es que no estoy triste. ¿Qué está pasando? Dios te está dejando saber: hijo, estoy contigo. Dios tiene una manera de manifestarse en nuestra vida. Como ahora somos templo del Espíritu Santo, Él también usa su palabra para dejarse sentir en nuestra vida. Yo he contado esto antes y se lo quiero contar para aquellas personas que no me conocen, que son nuevas en la iglesia. Nosotros tenemos 2 hijas y son adoptadas nuestras hijas, por si no lo sabían. Y hace muchos años atrás, cuando empezaron a salir los celulares, aquellos celulares que uno abría, ¿se acuerdan? La tapita. No voy a decir la marca para no promocionarla, pero uno le sacaba la antenita. Y entonces yo tenía uno nuevo y andaba yo con el celular. A aquel tiempo te cobraban hasta los suspiros, pero uno pagaba los 25 centavos el segundo para que vieran a uno con un celular en la mano, ¿no? Y voy yo manejando por la autopista allá en mi país y mi esposa me llama al celular, por supuesto, ¿no? Y yo, como iban pasando los carros, yo lo saco como Batman, que se saca la cosa aquí, y le saco la antenita. ¿Se acuerda que había que sacarle la antenita? Dime. Y dice: no, que te iba a decir que un familiar está embarazada y qué sé yo. Y yo en ese momento le dije: ok. Colgué y comencé a cuestionar. Dios mío. O sea, y de manera molesta. ¿Cómo es posible que tú le permitas a gente que no te busca, a gente que se pasa los fines de semana por ahí en el jolgorio, decimos allá, ¿sí? Le permitas tener tantos hijos que a veces ni los cuidan? Y nosotros que estamos buscando de ti. Yo estaba comenzando, ¿verdad?, en el evangelio, llevaba muy poco, y les reclamé a Dios. Y dije: Señor, ¿cómo es posible? Pero Dios estaba presente. Dios estaba ahí escuchándome. Claro, yo lo dije como si Dios no me fuera a escuchar, pero Dios me escuchó, por supuesto. Y de lo poco que había estudiado de la Biblia, habían varios versículos que estaban en mi mente, ¿no? Y cuando voy manejando no pasaron ni 10 segundos cuando vino una palabra a mi corazón. Y la presencia de Dios se manifestó a través de esta palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando Dios se manifiesta, marca a uno de tal forma que nunca se le olvidará que fue Dios. Y hasta el día de hoy, yo me acuerdo como si hubiese sido ayer, cuando Dios manifestó su presencia y me confrontó por su palabra. Eso es un buen indicio, porque quiere decir que soy un recipiente de su Santo Espíritu. Y el Espíritu me redarguyó. La palabra de Dios dice en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Usted no anda solo, mi querido hermano, en medio de las tribulaciones. Usted no anda solo en medio de las pruebas de la vida. Usted no anda solo cuando le dan un mal diagnóstico de salud. Usted no anda solo cuando pierde un ser querido. Usted no está solo, mi querido hermano, cuando los hijos abandonan el hogar y lo abandonan a usted también porque apenas lo llaman. Dios está ahí con usted. Dios está presente y no siempre se dejará sentir, pero el día que lo haga va a marcar su vida. El día que lo haga va a marcar su vida de una forma que usted nunca se va a olvidar de que Dios está contigo en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, por toda nuestra vida. La promesa de la gran comisión es que vayan, sigan discípulos, y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi querido hermano, no importa lo que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Su presencia es constante, su presencia es eterna. Y sabe que cuando terminemos esta vida, esta que conocemos, estará Dios esperándonos para llevarnos a su gloria. Si usted ha creído en Cristo, Él te tomará y te llevará a su gloria. Y estaremos entonces eternamente en la presencia de su gloria. Esa es la esperanza de nosotros. La esperanza del cristiano es que no es que va a durar 150 años. No se vista que no va. ¿Dolió esa pedrada? A mí me la han dado unas cuantas veces. La esperanza de nosotros es que mientras estemos aquí caminando como peregrinos y extranjeros, Dios está conmigo, su presencia está conmigo. Y cuando yo acabe esta vida, yo voy a su presencia. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Claro, las cosas de la vida no nos desaniman. Los sueños que tenemos frustrados nos desaniman. Las metas que nosotros mismos nos ponemos y que a veces no alcanzamos nos desaniman. Y pensamos que Dios no está con nosotros y pensamos que Él no está presente. Pero Dios está ahí contigo, mirando cada paso que das. Lo que pasa es que siempre queremos sentir su presencia y no siempre va a ser así. Hay un salmo, el Salmo 42, yo creo que usted se ponga en pie. Porque quizás has escuchado toda la prédica y todavía tienes la misma pregunta. Ok, ¿y qué de mí esto que estoy pasando? En el primer servicio lo leí, pero no lo expliqué mucho, pero en este lo quiero explicar. El Salmo 42 no es de David. David lo está citando. Pero el Salmo 42 es en un momento de la vida de David muy difícil. Hay un hijo de los hijos de David, del rey David, que se ha revelado, se llama Absalón. Y Absalón había perseguido a su padre. Y su padre se había tenido que exiliar para evitar un baño de sangre y una confrontación con su propio hijo. Pero estando lejos, se cuestionó: Señor, ¿dónde tú estás? En el Salmo 42, él cita este salmo. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y hace una pregunta, y él va a entrar en una serie de altas y bajas a través de este salmo, que muchos de nosotros lo hemos experimentado. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Expone su pena, la pena que a veces usted y yo tenemos. Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, tú que le sirves al Señor, has pasado este valle donde te acuestas llorando y te levantas triste? Y donde muchos que te rodean te dicen: pero tú no eres cristiano. ¿Dónde está ese Dios al que tú le sirves, que no lo veo manifestado en tu vida? Dice el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud
y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Tiene un recuerdo de lo maravilloso de aquellos tiempos. A veces tenemos buenos recuerdos de los tiempos de nuestra bonanza, cuando teníamos a toda nuestra familia a nuestro alrededor, cuando teníamos un buen trabajo, cuando estábamos en nuestro país y todo estaba bien, cuando podíamos ver a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros familiares todo el tiempo, donde no teníamos que aprender un nuevo idioma, unas nuevas costumbres. Nos acordamos y ahora estamos metidos aquí en este país, atravesando estas circunstancias. Pero hay una pregunta que él mismo se hace y él mismo se contesta. Y es la que yo le digo a usted. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Escuche bien, mi querido hermano. Espera. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y luego recae otra vez, como muchos de nosotros. Hoy salimos de aquí, como decimos allá, pompeados, con ánimo. Pero mañana es otro día de batalla. Y dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Hay veces, mi querido hermano, que tenemos una lucha con nuestro propio ser. Errores que nosotros sabemos que hemos cometido y nos los reprochamos. Mi alma está abatida en mí. Haz memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida antes. Por tanto, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Acuérdate de donde Dios te ha librado antes. Si estás aquí pasando, pero acuérdate que un día Dios te sacó de donde estabas. Que tú mismo le habías pedido: Señor, sácame de aquí. Y luego dice: es que esto es muy fuerte. Es que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Me siento como si me hubiese pasado todas tus ondas y tus olas sobre mí. ¿Cuántas veces nos sentimos que nos ha pasado un camión emocionalmente en nuestra vida? A veces nos sentimos como si nos hubiésemos parado en el 10 y hubiésemos tratado de parar a Henry, que venía con un camión cargado. Y parece que ese camión nos ha arrastrado hasta San Antonio, emocionalmente hablando. Nos ha pegado duro. Y él dice: un abismo llama a otro. No para esta prueba, no para este azote. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero, qué bueno que los peros están en la Biblia. Qué bueno que los peros están en la palabra de Dios. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y vuelve y cae. ¿Cómo te pasa a ti y a mí? Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y luego recapacita: ¿por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Si sabes que Dios está contigo, ¿por qué te entristeces? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sigues en esa iglesia? Tan tonto eres, tan tonta eres, que sigues ahí y mira lo que está pasando en tu vida. Pero el salmista cierra con la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás turbada dentro de mí? La clave aquí está en esta palabra: espera. Espera en Dios. Porque aún falta por nuestra historia. Aún falta. Sí, apedrearon a Esteban, pero faltaba todavía. Sí, crucificaron a Cristo, pero faltaba todavía. Sí, Juan el Bautista lo mataron, pero faltaba todavía. Faltaba todavía que Cristo resucitara. Faltaba todavía que los discípulos de Juan entendieran que había venido el Cristo verdadero. Faltaba todavía, y todavía falta en tu vida y en mi vida, que Dios se siga manifestando.
Todavía no has visto todo de Dios, ni lo verás completo. Pero Dios se va a seguir manifestando. Espera en Dios, porque aún te falta alabanza por darle. Salvación mía y mi Dios. Dios está presente en nuestra vida. Y aunque no lo veas, Él está obrando. Y aunque no lo sientas, Él tiene un plan para tu vida y para la mía. Espera en Dios. Espera en Dios. Todavía hay una alabanza que no le has dado por algo que Él va a hacer. Espera en Dios. Pero si aún así no hiciera, ya hay una obra que Él ha hecho permanente en nuestra vida. Ya ha sido cubierto con la gracia salvadora de Cristo. Y aunque la cosa no se enderece como tú y yo queremos, tenemos seguridad de que Él está con nosotros y que algún día le veremos cara a cara, frente a frente, tal y cual es. Y algún día escucharemos la palabra: ven, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, ven y entra en lo mucho que tengo para ti. Como decía nuestra hermana, algún día recibiremos las coronas. Pero según ese pasaje, las coronas que recibiremos son tan insignificantes frente a la presencia de nuestro Salvador, que nos quitaremos las coronas y le vamos a decir: Señor, aquí está, ha sido suficiente tu presencia en mi vida. Gracias, Padre. Porque yo nunca en la tierra me imaginé esta gloria. Nunca me imaginé lo que iba a sentir en este lugar. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún hemos de alabar la iglesia. Y van a venir momentos duros. Se nos avecinan momentos difíciles. Pero la palabra de Dios dice que Él está con nosotros y que aún las puertas del Hades no prevalecerán frente a esta iglesia que Él ha salvado con su sangre, con su poder y con su misma presencia. Él nos acompañará, mis queridos hermanos. No importa quién se suba o quién se va, su iglesia saldrá victoriosa. Señor y Padre, en esta mañana te hemos dado a ti toda gloria, honra y alabanza. Eres maravilloso, Dios. Y sabemos que estás presente en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo, Padre. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, Señor? ¿A dónde vamos a huir de ti si tú estás con nosotros? Gracias, Señor, porque te has manifestado. Y lo seguirás haciendo, Señor. Y aún en los momentos que no te has manifestado, tu presencia sigue trabajando en nuestra vida. Y sigues trabajando a nuestro favor para seguir moldeándonos para tu gloria. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: somos hijos de Dios. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos a través de estas circunstancias que están pasando, de estas pruebas, de cosas que a veces no entendemos, Señor. Pero confiamos en que tú tienes un propósito. Confiamos en que tú estás ahí a nuestro lado y a nuestro alrededor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.